Muy buenas noches, un placer enorme, El Salvador, darle la bienvenida a todos ustedes en esta preciosa noche de viernes para disfrutar su entrevista, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos puedan acompañar porque esta noche vamos a hablar, señores, de prevención de la violencia, el trabajo de la Fundación Forever de la mano del señor Alejandro Gutman y situación de la pobreza y exclusión social en nuestro país, cultura de la integración. Esa es nuestra propuesta de esta noche para conversar sobre este tema y otros más que van a ir surgiendo en el camino. Con gusto, el estudio. Le damos la bienvenida a don Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever. Don Alejandro, un gusto nuevamente tenerlo en su casa y bienvenido a nuestro país, El Salvador, nuevamente. Usted anda viajando, señor. Siempre. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, muy gentil para tratar de ver si podemos profundizar toda esta temática que es tan importante para la construcción de mejores condiciones de vida para unos y otros. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta y visitarnos en esta que es tu casa. Señores, saludamos a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos inmediatamente porque Banco Agrícola también apoya a Fundación Forever, ¿cierto? Así es. Como otras grandes empresas altruistas que creen el proyecto, no de Alejandro Gutman, el proyecto de Forever, de la Fundación, y que por supuesto está teniendo muy buenos réditos. ¿Réditos como cuáles? Cuénteme un poquito, por favor. Bueno, y usted arrancó muy bien, Sergio, porque decía, no es ni el rédito ni es importante lo de la Fundación Forever, sino que esto hay que instalarlo en todo el país, esta cultura de la integración para construir de una manera diferente, con condiciones mejoradas que tengan más que ver con los deseos, con las necesidades de los propios salvadoreños, y solo lo pueden construir los salvadoreños. Así que todo esto que venimos haciendo entre las distintas instituciones, las que están en los ámbitos que funcionan más o menos bien, y aquellas instituciones que están un poco debilitadas en ámbitos que no funcionan demasiado bien, entre unos y otros estamos empezando, aunque ya llevamos 12 años, pero siempre digo que empezando porque para que agarre un envión como el que se necesita para transformar las condiciones del país, se necesita mucho más. Entonces, gracias a Dios que hay muchas instituciones, muchas universidades que se van sumando, que ya nos vienen acompañando hace un tiempo, hace más de un año. Este año es crucial porque, por ejemplo, y hablando de las universidades, esperamos que con el apoyo de la empresa, estamos hablando con la gente del Banco Agrícola, estamos hablando con la gente de CEL, ya hay algunas donaciones de algunas otras empresas, que alrededor de 500, 600 alumnos de distintos lugares del país puedan ingresar a la universidad luego de haber realizado un proceso formativo que consiste en 11 actividades en lugar del 8 que exige la PAES para recibir una beca. O sea, hay una conceptualización distinta de lo que significa la educación, y para darle una continuidad académica a esos jóvenes de las escuelas en las comunidades empobrecidas que de otro modo no la tienen. Y no solo no tienen esa continuidad académica, sino que a los 16, 17 años, se imagina, Sergio, que en las comunidades, un poco por el olvido de otras instituciones, se produce un embudo, y en esos años, 16, 17 años, los chicos más o menos perpetúan condiciones de pobreza de la cual les es imposible salir. Entonces están las instituciones como las universidades, las empresas, que están sumándose con distintas actividades que son fundamentales para la formación de estos jóvenes, pero fundamentales, y que reactivan la comunidad si es que se sabe hacer de manera correcta. Porque acá hay una cuestión clave: universidades, empresas, intelectuales, medios, es necesario que entiendan que hay que construir de un modo distinto. Si cada una de ellas no cambia primero, es imposible pensar que va a haber una transformación real. Todavía el país, El Salvador, sigue construyendo a medias. O sea, ese es un gran problema que tiene El Salvador, que tenemos en El Salvador, pero muy grave, muy, muy difícil de superar. Nos estamos empezando a dar cuenta que esta problemática de violencia que existe nos llega a todos, pero todavía no creemos que nuestro aporte, nuestro cambio pueda ser importante para la transformación. Eso como primer paso. Y segundo,
que no queremos hacer eso porque pensamos que hay otros que lo van a hacer por nosotros y van a más o menos volver la situación a una situación de estabilidad. Usted fíjese que todo prácticamente, y es una gran desgracia, se basa en si hay 20 muertos, 14 muertos, una cuestión de cantidad. Yo creo que todavía seguimos pensando aquí en El Salvador que el país volverá a una cierta normalidad y cierta tranquilidad si bajamos de 14 a 8, por ejemplo. Eso resultaría para muchos salvadoreños un estado de tranquilidad, un estado de confort, un estado donde no necesita uno modificar nada para que se transforme el país. Siempre y cuando se ocupe una situación de privilegio o de cierta tranquilidad, ya no se aspira a una transformación para realmente mejorar las condiciones de vida. La única posibilidad de desarrollo y de salida de pobreza y que unos y otros puedan vivir bien es a partir de esa integración. Y si en esa integración primero no cambia uno, para luego transformar, es imposible que se dé un desarrollo. Ok, don Alejandro, bueno, ya vamos a ingresar al tema de la violencia, porque puntualmente me encantaría poder obtener ciertos conceptos válidos de su persona, que ha venido albergando durante la gran cantidad de experiencia que en algún momento usted ha tenido en diferentes países, de los cuales ciertamente usted ha tenido presencia con Fundación Forever. Sin embargo, me gustaría conocer qué resultados ha tenido con la firma de los convenios con las universidades en cuanto al otorgamiento de becas. Quiero particularmente sustentar esta pregunta, y es que en algún momento muchísimas personas, como se dice en el caló popular, podrían preguntarse: nadie se acuesta sin cenar, ¿qué gana? Seguro ya le han hecho esta pregunta: ¿qué gana Alejandro Gutman con colocar a una gran cantidad de chicos? Es decir, no que gane el país, porque obviamente los réditos son espectaculares a mediano, corto y largo plazo, pero ¿qué gana Alejandro Gutman? Porque en el pasado ya lo hemos conversado, usted le dedica muy buena parte de su tiempo en venir a nuestro país y por supuesto tratar de ayudarle a los chicos para que tengan un mejor futuro. Sí, yo no lo veo como que lo que gano yo, porque en realidad yo vine anteayer, Sergio, y a mí me cuesta salir en el vuelo de la noche. Perfecto. Cada mes, cada 20 días, ajá, y venir 10, 15 días aquí, o sea que tengo una vida entre un lado y el otro. Le agrego algo, porque en algún momento podríamos decir: mire, el Papa Francisco y todo lo que ha hecho, y ciertamente usted ha estado muy de cerca con él. De hecho, para muchos que no recuerdan, o para muchos que ya se les olvidó, don Alejandro Gutman es el responsable de llevarle una casaca, una indumentaria, una camisa de la selecta Cuscatleca al Papa, y que él haya salido en aquel video de conexión con el muchacho de la campanera. Pero se entiende en el jerarca católico, pero Alejandro Gutman, para todos aquellos que en algún momento pueden estar escépticos o cuestionantes, porque no falta aquel que con el pedazo de semita y con el fresco en la mano están esperando que el otro se deslice. ¿Qué gana Alejandro Gutman? Si es que gana algo. Sí, gano dolores de espalda, gano problemas con mis hijas, gano que mi empresa en Estados Unidos, que tengo hace tantos años, la he abandonado, que mis relaciones se deterioran, que vivo peleándome durante 12 a 16 horas por día, desde los problemas más pequeños hasta las transformaciones que se necesitan hacer, pero en realidad nunca lo veo desde ese lado, porque siempre tengo la esperanza sustentada en las relaciones que vengo teniendo con los salvadoreños y en los progresos lentos, pero progresos al fin, aunque hay retrocesos también. La firme convicción de que este es el camino a seguir. O sea que la tengo muy clara desde hace 12 años, que hay que superar, que no tengo sueño, que no tengo hambre, que no hace frío ni calor. Eso lo aprendí incluso de Carlos Vilardo, ex técnico, sí. O sea, lo aprendí de muy joven. De hecho, vino a nuestro país, usted lo trajo. Exacto, y la verdad que es un esfuerzo, pero mis recursos, o sea, lo que gano es un enorme, la enorme satisfacción de poder ver. Y además, de alguna manera, pero no hay que confundirlo con un tema mesiánico, porque alguna vez alguien dijo una tontería,
Yo creo que entre todos podemos y hacemos esta transformación y la estamos viendo desde hace años. Y creo que tengo ciertas herramientas por el esfuerzo, y yo empecé con esto muy chico, a los 15 años, 16, hace 40 años, yo tengo 55, cumplo ahora, en unos días. Y tengo una cierta experiencia, un cierto amor, una enorme cariño y convicción por toda esta temática. Y sé que se puede lograr, lo veo con mis ojos, sé que la única manera es estando en los lugares, leyendo, escribiendo, investigando, peleando, tratando de transformar. O sea que, mire, la verdad, Sergio, se lo pondría en otros términos. Si pudiera encontrar en algún momento, cuando esto ya esté funcionando mejor, si yo pudiera dar 3 pasos para atrás y mirarlo con cierta perspectiva y no dedicarme tanto a esto, lo haría. No le quepa la menor duda, y tomaría un respiro, pero lo seguiría haciendo, pero no con la intensidad que lo hago ahora, porque me está consumiendo. Pero no es para... La verdad que a mí mucho no me sacó esto porque me lo sacó, porque la verdad usted me conoce y yo no soy de hablar de estas cosas, pero la verdad que me consume, porque es un esfuerzo. No es que yo lo hago cuando termino de trabajar, no es que digo me sobran $100 y no es mi manera de entender esto es de otro modo muy distinto. Por eso la lucha y la convicción absoluta de todo esto. Perfecto. Vamos, señores, a la primera pausa comercial. Esto es 8 en punto. Quédese con nosotros. Mucho más que ofrecerles esta noche. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Seguimos conversando esta noche con el presidente de Fundación Forever, don Alejandro Goodman. Don Alejandro, hablemos un poquito de aquellos jóvenes que ingresan a laborar dentro de las diferentes instituciones de las cuales han creído en este proyecto, como se llama Fundación Forever, en lo que ha hecho. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que están obviamente estudiando y están también en una u otra forma ganando esa experticia en diferentes instituciones, pero que de pronto no son colocados y que puede ser que el día de mañana les tomen en cuenta? ¿A qué le apuestan? A que estos jóvenes, muy probablemente como en el pasado, no jugaran fútbol, porque antes era fútbol forever, no jugaran fútbol, pero sí llegaran a ser mejores personas. Bueno, antes era más fútbol, prácticamente, y a partir de esa experiencia la intención era que les sirviera para un desarrollo, para interpretar de qué manera uno podía incorporar un aprendizaje, un sistema de aprendizaje que lo realizaba en función del deporte y que lo aplicara a otras actividades en su vida. Como nos dimos cuenta que eso no era suficiente, hoy el fútbol ocupa un lugar, es una actividad más. Nosotros ahora lo que hemos desarrollado desde hace varios años es esta cultura de la integración, y lo que, entre otras cosas, que fundamentalmente busca, pero a nivel general, es que se busca el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de las instituciones que funcionan más o menos, salidas de la pobreza, la integración entre unos y otros. Esos jóvenes que hoy estudian, no hay que entender a la universidad solamente como una posibilidad de un título y una posición social dentro de la sociedad. Hay que entenderla como algo mucho más importante. La universidad a uno lo va formando como ser humano, lo va enriqueciendo como ser humano, y ya el ingreso a la universidad a uno le va abriendo la cabeza, va interactuando con otra gente, le va haciendo conocer otros mundos y lo va sacando de esa pobreza. Va usted cortando ese ciclo de pobreza que ha vivido su familia desde hace ya generaciones, y que en general el 90 y tanto % de estos jóvenes es la primera vez que tiene a alguien de esas familias en una universidad. O sea, eso por un lado. Hoy hay chicos que ya están recibidos de distintas universidades. Hay otros que están en cuarto año, hay otros que están en tercero, otros que están en segundo, otros en primero, y otros que están realizando el proceso formativo para entrar el año que viene a estas universidades.
todo esto usted va viendo los cambios en las escuelas. Escuelas, por ejemplo, que ayer estuvieron reunidas con nosotros en las universidades, donde había 5 o 6 universidades, profesores y rectores, y 5 o 6 escuelas que estaban allí también en esta reunión entre pares. Fortalecemos las escuelas, la idea es fortalecimiento de las escuelas, porque hay una necesidad que los profesores conozcan a estos alumnos que vienen de las comunidades empobrecidas y cómo están formados, cómo ellos pueden ser mucho más útiles, si se quiere, y mejor formados conociendo esta realidad. Okay. Don Alejandro, ya lo había adelantado, quiero hablar acerca de la violencia que impera en nuestro país y todas las manifestaciones que ésta pueda tener. Lamentablemente en el mes de agosto vimos nosotros cifras muy alarmantes de 911 homicidios, solo en ese delito, a la par de una gran cantidad de delitos penales que se puedan también perpetrar en nuestro país. Y este mes de septiembre, lastimosamente, los índices no son nada halagadores. Quiero preguntarle yo a usted, en el marco de una resolución de la Sala de lo Constitucional donde establece que las maras deben de ser ponderadas como grupos terroristas en nuestro país, es decir, el término terrorista es un término muy fuerte. Recordaremos la ETA en España, por ejemplo, el grupo vasco terrorista, y en otros países donde ciertamente han recibido esta ponderación. ¿De qué forma se trabaja en la prevención de la violencia desde Fundación Forever, y qué opinión le merece que han sido elevados a una categoría las maras de terroristas en nuestro país? Bueno, supongo que la condición de terrorista se lo habrán dado quienes tienen esa experiencia en cuestiones muy técnicas, ¿no? Yo atreverme a cuestionar esas cuestiones que son son cuestiones técnicas y políticas, obviamente, no podemos desconocer. Yo puedo imaginar algunos motivos por los cuales fueron elevados a esa categoría, pero como no estoy tan convencido, no he podido hablar con ellos para darme cuenta exactamente, no me animaría a decir si está bien elevarlos o no y si le corresponde técnicamente. Aunque presumo cuestiones políticas en eso, de operatividad, etcétera, etcétera. Lo que sí le digo, que la violencia no se agota en las pandillas. Pensar que la violencia se agota en las pandillas es una barbaridad. De hecho, en las escuelas se produce un fenómeno muy particular. La sociedad de alguna manera deposita todos aquellos valores que no usa en un rincón que pareciera ser la escuela. La sociedad hace, en líneas generales, que esa institución, que debería ocupar un rol mucho más importante en este país, mucho más importante, por muchas cosas, no solo por esta que le voy a mencionar, sino por todo lo que supone, con una educación distinta a la que se está haciendo en estos momentos, que se entienda mucho más esto de la integración. Las escuelas hoy encuentran, por ese depósito, se encuentran en una situación de una institución débil, como una institución débil. Está debilitada la escuela. Y los maestros y directores son más víctimas que responsables de esta situación. Es por eso que ahí decimos, no se puede agotar en un Ministerio de Educación que definitivamente tiene falencias que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que debería, por ejemplo, entre otras cosas, apoyar estos procesos formativos que nosotros venimos realizando, no a Forever, vuelvo a repetir, Sergio, ¿no? Sino un proceso formativo con un acceso a la universidad pero muy diferente al que se viene haciendo en este momento. Pero también hay que reforzar lo que hacen las empresas, porque las empresas, con la responsabilidad social empresarial, que es un invento de moda, en donde le dan muy buen trabajo a unos jovencitos que se están recibiendo y que le van agregando alguna cuestión, algún matiz cosmético a todo, le van agregando sus 15 centavos, pero es más de lo mismo, no cambia absolutamente nada. Entonces las empresas deberían ayudar que esa institución, y enriquecerse además, que esa institución escuela esté más fortalecida. La universidad debería hacer lo propio.
¿dónde están, pregunto, esos intelectuales que deberíamos tener más humanistas que intelectuales? Hoy esos intelectuales, o por lo menos intelectuales humanistas, hoy esos intelectuales sociales que están atrasados, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, 50 años, son más técnicos intelectuales, porque están preocupados por algo muy específico, más en relación a ellos, que lo de la transformación que la ciencia trae. Esa mejora de las condiciones de vida. Un intelectual, si no es capaz de mejorar a partir del conocimiento profundo y de transformar y de mejorar esas condiciones de vida, ¿para qué? ¿Para qué toda esa educación? ¿Para qué toda esa cientificidad? Entonces, todo eso hace, todos esos cambios permiten la transformación, pero no hay que abandonar a las escuelas, porque después, ¿sabe qué pasa, Sergio? Si agotamos la violencia en la pandilla y la entendemos así, no va a haber mucho cambio de todo esto. Y no se puede entender la violencia sin hablar de desarrollo. Es necesario, y para hablar de desarrollo debemos hablar de educación, no la misma que estamos teniendo, sino otra, que tiene que ver con ese involucramiento y con esa integración de empresas, de otras instituciones, universidades, las organizaciones internacionales, de USAID, del BID, bueno, todo esto que usted ya conoce, las Naciones Unidas, que hablan y hablan y hablan. Yo le podría hablar horas de todo eso, y que hacen más de lo mismo y no permite una transformación. Y se hablan de miles de millones de dólares o de cientos de millones de dólares y da igual porque se hace más de lo mismo. Perfecto, vamos a otra pausa. Al regresar vamos a hablar de pobreza en nuestro país y, por supuesto, cómo está íntimamente ligado con los jóvenes. Otra pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, don Alejandro, amigos televidentes, antes de dar paso más adelante a algo que es lo más importante en 8 en punto, y es la participación ciudadana, hay un tema que me llamó muchísimo la atención y ya lo había adelantado previo al corte comercial: la pobreza. Y yo quiero hablar si en el país es reflejo de las políticas de desarrollo, la exclusión social, o responde a otro tipo de fenómeno, don Alejandro. Bueno, responde a todo, ¿no? Siempre tenemos la tendencia de esperar que el Estado y el gobierno de turno desarrollen políticas sociales que nos permitan casi de manera mágica vivir mejor. Y si bien eso tiene una parte de verdad importante, porque debería tener una condición de liderazgo con políticas sociales de transformación real para que todos, unos y otros, puedan vivir mejor, también está el resto de la sociedad. Y gran parte de los países latinoamericanos no nos hemos educado en todo eso, en esa transformación, en esos cambios que debemos hacer, en esa integración, de construir juntos, unos y otros, no unos para otros, porque si hacemos uno para otros termina siendo lo que le sobra, lo que quiere darle, lo que no es una obligación, lo que no. Esto debe ser algo creado de manera conjunta, con convicción, con amor, con esfuerzo, con compromiso, palabras cargadas de significado. ¿Cómo se construye? Con una universidad que forme a sus profesionales de otra manera, conociendo la realidad, estando más en sintonía con esa realidad. Si usted va a un hospital, el otro día fue la madre de una niña, de una joven al hospital. Le dijeron váyase a su casa, se tuvo que quedar esa joven allí ya era mayor de edad, ¿no? Venga mañana, la señora llegó, ya los médicos habían pasado la ronda y nadie le dijo, pero era grave la situación, nadie le dijo, le supo decir, porque cuando los médicos pasan a la mañana, a la señora le dan el permiso para entrar más tarde, y nadie le supo decir qué tenía, cómo estaba, qué nivel qué estado de gravedad, etcétera, etcétera. Si eso no es pobreza, el sufrimiento gratuito, innecesario. Por ejemplo, hoy se atiende, no se cura. Medimos en función de cuántos atendemos. Okay. Entonces, ¿para qué sirve un médico que no nos cura? Eso es inclusión. Por eso yo hablo de integración. Sí. Inclusión es un activo negativo. Se está haciendo algo, se incluye a alguien, es el activo, pero no es positivo, es negativo. El que cura, en ese caso, ¿quién lo puede hacer? Un médico bien formado, que conozca
que sepa, que tenga esa sensibilidad también, pero que sea parte de esa formación y que trate de curar. Después si puede hacerlo es otro tema. ¿Esa es la cultura de integración? Esa es la cultura de la integración, por ejemplo, con los profesionales, con las empresas. Dejemos de lado esta responsabilidad social empresarial y construyamos en serio. El otro día me invitaron la gente del Scotiabank y estaban 30 personas reunidas del banco y los alumnos que hacen los cursos de capacitación del proceso formativo para ingresar a la universidad. Estaban más emocionados los empleados del banco que los jóvenes. ¿Qué polos más diversos hay en la sociedad que eso? Que un banco y los jóvenes que vienen de las comunidades empobrecidas. Sin embargo, Sergio, después de 12 semanas se extrañaban, se respetaban, se querían. Ya esos chicos son parte de esas vidas, ya se rompieron preconceptos y esta gente es parte de la vida de estos chicos. Han podido construir. Y si Dios quiere, mañana estos chicos cuando estén en las universidades podrán tener pasantías en estos ámbitos. Entonces las empresas, las universidades, los intelectuales, los artistas, los medios, todos tienen una cantidad de cosas que la Iglesia, para dar de manera distinta y para construir en serio, que no podemos subestimar o dejar de lado recursos maravillosos que tiene esta sociedad y que no son utilizados. Perfecto. Amigos televidentes, don Alejandro, quiero dar paso a la participación ciudadana. Saludo a la Caja de Crédito de Colón y por supuesto usted también, porque es parte activa de 8 en punto. Y acá lo tenemos, permítame un ratito, don Alejandro, y le voy a compartir lo que los amigos televidentes le transfieren por este medio, no solamente a su persona, sino que a todos los que de una u otra forma somos parte de este. Dice El Salvador de hoy, muchísimas gracias El Salvador, un placer. Dejar de promover el culpar a otros de sus limitaciones. En época de guerra los jóvenes eran más libres que el día de ahora. Yo, muchísimas gracias, o estudio o trabajo o servicio militar obligatorio, dice el amigo. Gina, muchísimas gracias Gina. Si los pandilleros son terroristas y la sala ha prohibido negociaciones, ¿cómo quedan quienes trabajan en la prevención? Pregunta. Creaciones Multimedia, ¿qué es más efectivo para proteger a los jóvenes de la pobreza y la exclusión social que al final los lleva a delinquir? Muchísima participación, pero llegamos por efecto de tiempo hasta este punto y por supuesto nos incorporamos a esta tribuna de entrevista. Don Alejandro, coménteme un poquito, por favor. Mire, la que más me llama la atención, y agradezco cada uno de ellos, pero por una cuestión de tiempo me voy a quedar con un tema que para mí es crucial en la construcción y en el desarrollo, que es prevención. Para mí es un término que debería eliminarse absolutamente, porque toma al ser humano como un potencial delincuente, en lugar de pensar en un verdadero desarrollo con mejorar, transformar las condiciones de vida entre unos y otros. Entonces, esos programas de prevención son programas cómodos para quien los designa, pero no tienen un impacto real en la vida de esos jóvenes en líneas generales. Sobre todo esos programas que hacen las organizaciones internacionales o las fundaciones, esos son programas inventados y que nos quedan muy bien a ellos más que a los que los reciben. Ok, señores, otra pausa en 8 en punto, en segundos, volvemos con más. Estamos de regreso, nuevamente mil gracias El Salvador por su preferencia, don Alejandro. Vamos a tratar de correr por el tiempo en la entrevista. ¿Qué valores desarrollan los jóvenes en la Fundación Forever? Bueno, lo que nosotros tratamos de generar, no en la Fundación, sino que se genere en la sociedad, es partir de lo más íntimo de esos jóvenes, que es un poco la expresividad. Los jóvenes en las comunidades, Sergio, o la gente en líneas generales en las comunidades está para adentro, es introvertida, por muchos motivos, entre ellos el de la violencia, entre ellos que no hay mucho tiempo, entre ellos que es difícil la expresividad, porque no se han canalizado todo eso de la mejor manera como para llevarlo a otros ámbitos. Es muy buena la palabra para la subsistencia en esos ámbitos, pero la palabra que
que se utiliza normalmente en los ámbitos que funciona bien, allí no cobra demasiado sentido, porque le falta cargarse de significado. Eso por un lado. Entonces es necesario trabajar en toda esa expresividad, en esa participación, en esa reflexión, en esa construcción conjunta, en ese descubrimiento del otro mundo. Todo eso es lo que el joven saca, lo que va teniendo, valorando lo suyo, que muchas veces pasa desapercibido, lo bueno, cómo trabajar un poquito en aquellas deficiencias, descubre otras cosas, cómo son relaciones en esos lados, en otros lados. O sea, es todo lo uno y lo de los otros, y juntos construir a partir también de lo que uno tiene, no de lo que nosotros le decimos, porque así no se puede construir bien. Perfecto. Don Alejandro, amigos televidentes, nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños, señor? El 24. ¿El 24 de septiembre? Septiembre 24 de 1960. Felicidades, que Dios le siga dando muchos años más para que lo siga ocupando como instrumento de bendición, de fuente y símbolo de bendición para este país. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Muy gracias amable, a usted por habernos acompañado. Amigos televidentes, un gusto enorme que nos haya acompañado de principio a fin, toda la semana, disfrutando la entrevista 8 en punto. Recuerde, 7:30 de la noche, domingo, usted tiene una cita con debate político, por supuesto, el tema de desarrollo, de reforma, de pensión. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 18 de septiembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.